Bueno, está en línea Adriana Amado. Adriana, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en principio desde ya más que muy agradecido porque haya aceptado esta conversación con nosotros. Debo decir que, a ver, creo que va a ser de enorme interés para todos, para mí en principio y para la audiencia, por supuesto también, que nos dé su lectura al respecto de cómo se hace hoy justamente un trabajo de searching sobre la cuestión de por dónde pasan los humores sociales frente a una elección, entendiendo que he visto en diversos artículos que su trabajo le ha permitido, digamos, predecir con importante grado de exactitud no solo el triunfo de Donald Trump, sino el triunfo de Bolsonaro, y que también implica, creo, una mirada crítica sobre el modo en que se expresan encuestas que siguen respondiendo a una metodología que era muy útil en la década del 50, el 60, el 70, que es la de la consulta vía telefónica, pero que creo que hoy ha caído como, no sé si en desuso, pero porque mucha gente la usa, pero digamos como un elemento que ya no capta la realidad de los humores sociales. Tenemos que entender que vivimos en sociedades en donde cambió mucho la forma de expresión. Esa metodología de análisis que menciona de las encuestas tenía que ver con una sociedad de hace 30, 40, 50 años atrás, que se informaba habitualmente por un único medio de comunicación, recibía un diario en la casa o se sintonizaba con cierta elección, una radio o una televisión. Se expresaban las opiniones políticas en las mesas familiares, en el trabajo, es decir, eran foros acotados en donde uno expresaba su opinión a la vista de los conocidos. Hoy lo que nos encontramos es que la gente empieza a expresarse en redes sociales, que son redes que tienen la característica de que son privadas en la medida en que uno expresa una opinión ahí, digamos, personalmente, pero que son públicas, o pueden serlo, porque de hecho hasta un foro de un grupo de WhatsApp se supone que es público, pero nada impide que uno de los participantes en ese foro tome su opinión, la foto, la capture una pantalla y la comparta públicamente. Uh-huh. Entonces eso hace que, por un lado, tengamos más información, tengamos posibilidad de expresarnos en espacios más generales, más expandidos, pero a la vez seamos más prudentes, sabiendo que la sanción o las represalias o los insultos que puede regenerar una opinión nuestra nos puede traer problemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza en una situación como la que le describo, se vuelve más suspicaz, más desconfiado. Entonces, a la vez que hay más facilidad de expresar la opinión, también la opinión se vuelve un poco más recortada. Entonces, ¿qué pasa cuando nos llaman a nuestra casa a una hora que suelen ser las últimas de la noche y nos piden una opinión tan delicada como a quién vamos a votar? Uno termina contestando esas encuestas, si es que lo hace, porque una altísima cantidad de personas directamente corta cuando levanta y ve que hay un contestador automático pidiéndole opciones para ver qué persona va a votar. Pero los que sí se quedan y contestan, suele contestar algo de conveniencia, no necesariamente la opinión más precisa o la que más se acerca a lo que efectivamente va a ser en el cuarto oscuro, que es uno de los pocos espacios que quedó en la privacidad en estos tiempos, ¿no? Entonces eso lo que me ha permitido reflexionar es por qué las encuestas no acertaron las elecciones, como mencionaba, de Brasil o de Estados Unidos. Yo creo que va a pasar algo parecido en estas de España que estamos viendo, y que hacen que por ahí las respuestas que estamos discutiendo ahora con relación a los resultados electorales de octubre no sean muy atinadas, muy precisas. Ahora, en ese punto, ¿no? Digo, dos cosas le quiero decir. Esto yo, digo, es la primera vez que conversamos, pero estoy hablando ante una audiencia frente a la cual me expreso hace 29 años.
Sí, claro. Entonces lo he planteado a varios consultores, ¿no? Y en algún caso, algún consultor de mucho renombre, cuando han hecho o un planteo, digo, bueno, a ver, ¿sobre cuántos casos? Y 400, 500, 600, ajá. ¿Por qué método? Y por telefonía IBR. Le digo, yo lo que digo es esto, ¿no? Más allá de que hay una caída masiva de la telefonía fija, normalmente el teléfono fijo hoy en la casa lo contesta o la persona que ayuda en la casa, o alguna persona muy mayor, o algún chico antes de los 9, 10 años, porque después tienen celular. Si te contesta, ¿quién te contesta? Para mí es la otra pregunta de este tema. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. A ver, pasa por todas esas razones, pero además, porque ni siquiera en las redes sociales, aún los que parecen más expresivos, dicen efectivamente lo que piensan. Le pongo el caso de España, que es el que va a ocurrir en esta semana, y digo, ahí en España hubo un crecimiento de un partido que se llama Vox, ¿no? Que es un partido de extrema derecha que postula ciertas cuestiones que parecen políticamente incorrectas, ¿no? Frente a un gran discurso de la prensa, en donde obviamente los factores de la igualdad de género, digamos, todos los valores que se supone son socialmente aceptados, son los que se reivindican. Sí. Cuando uno ve las encuestas, ve que Vox tenía hace poco un 7%. La última semana la encuesta le dio un crecimiento de 5%. Pero uno si ve la cantidad de videos que la gente pide de Vox, o la cantidad de tweets que comentan las propuestas o las cosas que dice Vox, la proporción es abismal en la diferencia. O sea, estamos hablando de millones de vistas de videos de Vox en YouTube frente a unas 100.000 que tienen los otros partidos. Claro. Entonces eso hace suponer que mucha gente que quizás está pensando Vox no como una elección ideológica, eso no significa que la sociedad española se haya vuelto de ultraderecha, que a veces también son los análisis apresurados que se hacen desde los medios de comunicación. Lo que pasa es que hay una sociedad muy desencantada, con unos altísimos niveles de insatisfacción de la política. Entonces pasa como pasó ayer en Ucrania, que aparece un candidato que rompe la lógica de los partidos tradicionales, como es un cómico de 40 y pico de años, y gana las elecciones, ¿no? Que es un poco el caso de Trump o el caso de Bolsonaro. Es decir, son personajes antipolítica que vienen a romper el sistema. Entonces esos personajes son difíciles de apoyar en los momentos previos a las elecciones. Pero cuando se va al cuarto oscuro, ganan. Claro. Entonces es difícil que uno diga en una encuesta telefónica o incluso en las mismas redes sociales, yo voy a votar a este, sobre todo cuando todo el sistema está diciendo es un payaso, qué ridículo, qué horrible que votes a esa persona. Digo, y ahí es la otra cara que es interesante y que nos involucra a todos los que tenemos un poco de voz en el sistema de comunicación, ¿no? Ojo con generar un ambiente tan correcto, ¿no? Tan de estas cosas no se dicen, porque terminamos rompiendo el termómetro que nos permite medir lo que va a pasar en las elecciones. Lo que ocurre con el tema de las redes, a ver, las redes expresan la conducta humana, en definitiva. Son un instrumento nuevo donde mi individualidad se puede hacer masiva, ¿no? Exacto. Yo a veces digo, es muy chusco lo que digo, pero digo, ha reemplazado el cotilleo de la peluquería o la verdulería en muchos casos, ¿no? Sí. Pero hay cotilleo. Usted fíjese que Alexandra Ocasio-Cortez, figura relevante que se construyó a través de las redes, ¿no? Hace unos días, en un artículo publicado en The New Yorker, decía, bueno, que había que ver, que había que acotar, que había que limitar, porque ella está en la reversión de la onda. Primero tenía toda una onda en las redes a favor, y ahora la están cuestionando bastante, ¿no? Entonces, cuando siente que la cuestionan, quiere cerrar el espacio. En realidad es una eterna puja entre lo correcto y lo incorrecto en la conducta de las personas. Ahora, lo que usted me dice del caso Trump, el caso Bolsonaro y lo que sería Vox, un tema que yo estoy siguiendo con mucha atención, porque me parece que Vox expresa lo más profundo de la cultura de la sociedad española, independientemente que a mí me guste, no me guste, lo que me pase. Es un voto vergonzante siempre.
Bueno, justamente por esto que le mencionaba, es decir, en la medida en que el sistema de expresión se dedique a sancionar ciertas posiciones políticas, ¿no? Y entonces pareciera que hay una posición que es ideológicamente correcta y otra posición que no lo es. Entonces, lo que supone muchas veces la gente que está con vos en ese sistema, que no es la totalidad de la población, porque obviamente aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación tienen más posibilidades de ser escuchados, ¿no? Entonces, si esa gente que tiene acceso se dedica a decir, esto no se puede decir, esto es malo, esto no lo hagas, uno supone que eso va a cambiar la opinión de la gente, y lo único que hace es silenciarla, no la cambia. Entonces, estamos como en el peor escenario, porque no cambio las opiniones que son quizás menos convenientes para una convivencia social, y las silencio. Entonces, lo que hago es que aparecen súbitamente, ¿no? La sorpresa que tuvo el sistema de comunicación, ¿no? Digamos, los periodistas y los analistas que tenemos acceso a los medios. Cuando ganó Trump, era equivalente con el que ganó Bolsonaro, y es equivalente al de hoy frente al presidente de Ucrania. Dicen, ¿Cómo pasó esto? Si nosotros estamos proclamando los valores más positivos para la sociedad, ¿cómo puede ser que la sociedad vaya y haga exactamente lo contrario? Lo que digo es que no es que de pronto cambia la opinión de un día para otro. Digo que a veces cuando nos volvemos, un poco tolerantes a otras opiniones, y eso es paradójico, ¿no? Porque se supone que los medios de comunicación o los periodistas decimos, no, nosotros queremos que se expresen todas las opiniones, pero la pregunta es, si yo quiero que se expresen todas las opiniones, ¿por qué persigo o critico o sanciono ciertas opiniones sobre otras? Es como un equilibrio delicado, ¿no? Y creo que lo que nos está pasando, más allá de las limitaciones que tienen las encuestas, es que también estamos haciendo un sistema de expresión de opinión pública que contribuye a lo que en teoría se llama la espiral del silencio, es decir, al yo postular una opinión como mejor que la otra, no cambio la opinión que considero negativa, tiendo a que se silencie, ¿no? Porque sé que si expreso esa opinión o si digo que voy a votar a tal candidato, me van a criticar por las redes. En las localidades de Argentina, por ahí donde la gente se conoce más, puede generar cuestiones hasta de persecución o a todos nos ha pasado, hemos perdido trabajos por estar con determinadas personas o por expresar determinadas opiniones en los medios de comunicación. Es decir, nuestras sociedades latinoamericanas no son sociedades donde las garantías estén totalmente afiatadas, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a hacer como una valoración entre lo que conviene opinar y lo que efectivamente opina. Sí, diría que yo sinceramente no sé si eso lo podemos reducir a nuestras sociedades. Quizá en otras sociedades se expresan un poco más brutalmente. Es muy difícil para alguien en los estados del sur de la Unión Americana decir abiertamente que es, por ejemplo, proclive a la igualdad de derechos. No por nada la población no heterosexual suele concentrarse en las grandes ciudades, sigue siendo en Estados Unidos todo un tema la cuestión de la población gay. Digo, me parece que todas las sociedades tienen un punto en donde la gente dice, y yo mejor de esto no hablo, mejor me guardo la opinión. Exacto. Y incluso nos pasa a nosotros también, porque por ahí, nuevamente, en los medios de comunicación creemos que ya tenemos resuelto el tema de la igualdad sexual o de la aceptación de las diferencias de género. Pero uno se va a comunidades pequeñas y se da cuenta que en el sentido, cuando me refiero a comunidades pequeñas, digo en donde es más fácil ver cuál es el humor social, ¿no? Porque la gente se conoce y lo expresa.
se da cuenta que no necesariamente tiene que ver con esos valores, ¿no? Pasa con el tema de la inmigración. Nosotros podemos pensar que Trump es un energúmeno porque repudia a los inmigrantes mexicanos, pero de pronto uno encuentra a veces en el núcleo familiar gente hablando, ¿no?, en contra de los peligros que significa que venga cualquiera a trabajar, ¿no? Entonces dice, esperá, entonces no, está más cerca esa opinión de lo que suponíamos. El gran desafío es, primero, permitir que nos expresemos con más libertad, cosa que en estos momentos está haciendo muy difícil, y ahí tenemos una interesante paradójica de estos tiempos, ¿no? Porque pareciera que tenemos las herramientas para hacerlo, porque de pronto mucha gente empieza a expresarse con una posibilidad que no tenía hace apenas 10 años atrás, ¿no? Puede compartir con un grupo más extendido comentarios, información, pareceres, pero a la vez, justamente, como estamos más expuestos a extraños, solemos limitarnos o, digamos, hacer recortes a lo que podemos expresar. Bien, le cierro con esto. A mí me impactó enormemente que muchos medios descubrieran la forma en que comunica Presidencia de la Nación. Yo sigo la página de Presidencia, como millones, y Presidencia comunica siempre como comunicó el otro día en ese video. Qué increíble, que yo me quedé estupefacto. Digo, tantos colegas míos que estaban demudados decían insólito. No, es habitual, no tiene nada de insólito. Exactamente, porque de nuevo, muchos de los periodistas se concentran en la información de prensa y desconocen esa otra parte que son las redes sociales. Incluso esa sorpresa que a mí también me generó, que dijeran, comunicó, ¿no?, por otro lado, que no digamos, con un video en Facebook, y lo viene haciendo incluso desde antes que sean gobierno nacional. Digo, yo como ciudadana de la ciudad de Buenos Aires, Macri en sus 2 periodos ya comunicaba de esa manera, ¿no? Pero me parece que desconocer esto que usted mencionaba y que yo cito siempre, que tiene que ver con la huella digital. Digo, cualquiera puede ir ahora al canal de Facebook de la Presidencia y puede ver cuáles son los videos que tienen más impacto, no solamente de Macri, sino también de los 2 anteriores periodos presidenciales. Y entonces ahí se resuelve este debate de que debería haber dado una cadena nacional, ¿no? Porque las cadenas nacionales no solo no tenían rating, sino que ni siquiera generan interés en los videos que siguen publicados. Entonces, escuchaba a muchísimos periodistas diciendo, eso tiene que darlo por cadena nacional, y uno pregunta, ¿por qué? Digo, y si el periodista estaba pendiente de la cadena nacional, la pregunta es, ¿se tiene que comunicar a la medida del periodista o a la medida de la sociedad toda? Bueno, yo ahí voy a 2 cosas, y cierro con esto y la libero porque sé que tiene una jornada más que muy intensa. Lo primero que digo es, caramba, qué impacto, cuánto atrasan, y lo terrible es en qué lugares están atrasando tanto. Y si no se dan cuenta qué distancia están tomando de la sociedad, ¿no? Yo digo, se los pongo de esta manera, de algo que me siento pleno. Digo, estamos hablando en una radio, esta radio hace ya casi 3 años que transmite en simultáneo a través de un canal en HD, y en este momento hay gente que la está escuchando a usted y viendo a través de Facebook Live, y gente que la está viendo a través de Periscope. Cuando terminemos todo esto va a ser subido a un canal de YouTube y va a replicar durante el día. Digo, el que no entiende esta dinámica se queda en un lugarcito tan limitado de la comunicación hoy, que un buen día va a descubrir que está solo. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que yo pensaba que en el 2016 con las elecciones de Trump se habían dado cuenta. Después con las elecciones de Bolsonaro pensé que el periodismo iba a hacer una autocrítica, y ahora con estos nuevos procesos electorales lo que compruebo es que siguen muchos periodistas diciendo la sociedad está equivocada, la política está equivocada, las personas están equivocadas, y a veces hay como una posición de superioridad moral que lo que impide es que se aprendan nuevos caminos, ¿no? Y creo que ahí ese es la principal encerrona en donde está el periodismo hoy, ¿no? Sin duda. Adriana, le agradezco enormemente la ilustración, que tenga usted una buena jornada, muy amable por el tiempo que nos ha dedicado.
Por favor, a ustedes, muchas gracias por esta conversación que ha sido muy interesante. Bueno, que tenga un buen día. Bueno, Adriana Amado Suárez es docente, investigadora, analista política argentina, tiene un doctorado en la Flaxo, es licenciada en Letras de la UBA, viene justamente trabajando en una visión de avanzada en la lectura de los tiempos y los modos comunicacionales.